puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mira por qué. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y cuál es ese gozo puesto delante de él por el cual sufrió la cruz? ¿Sabes cuál fue ese gozo? Él estaba sembrando con mucho esfuerzo lo que Jesús sufrió. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy seamos salvos y seamos hechos hijos de Dios. Ese era el gozo por el cual Él sufrió y soportó todo lo que soportó, para que esa cosecha seamos tú y yo. Nosotros somos cosecha de lo que Jesucristo sembró con amor por nosotros, con sufrimiento, con dolor, pero por ese gozo dice que hoy nosotros somos salvos y reconciliados con Dios. ¿Estás entendiendo? Él pagó un precio muy alto para que tú y yo seamos parte de esa cosecha. Un precio muy alto para que tú y yo seamos salvos y hoy podamos tener la plena certeza de que somos hijos de Dios. Como hijos de Dios hemos sido justificados pues por la fe para con Dios. Y la justicia de Dios se manifestó para con nuestras vidas a través de la obra de Cristo Jesús, quien sembró por el gozo de lo que iba a suceder a través de ello. Vamos a leer en la palabra del Señor Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y yo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente para leer este texto. Y mire lo que nos dice. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Lo leemos de nuevo. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Amén. Pueden ocupar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Todos sabemos y es claro, ¿no? A veces lo decimos, pero lo repetimos y a veces alguno pareciera que lo sabe, pero es como que no termina de entenderlo. Y lo hacemos con ejemplos bien sencillos, ¿no? Si usted siembra rabanitos, ¿qué va a cosechar? Rabanitos. Usted puede esperar ahí. Usted sembró, ¿no es cierto? Sembró lechuga. ¿Qué va a cosechar? Usted se va a parar ahí delante de la tierra. Usted puso ahí todo para cosechar lechuga y va a decir, estoy esperando unos duraznos que salgan. ¿Qué? Eso sería, uno pensaría, esa persona no está muy bien, ¿no? Porque, ¿qué sembraste? Lechuga. ¿Y qué decir que vas a cosechar? Durazno. Yo no te quiero desilusionar, pero si sembraste lechuga y si sembraste bien, lo máximo que vas a poder cosechar es lechuga. Porque es una ley establecida por Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Y esa ley establecida por Dios, que es la ley de la siembra y la cosecha, es una ley que se cumple porque Dios la estableció. El Creador la estableció. Y nadie puede modificarla. Lo que se siembra, se cosecha. Y entonces aquí encontramos que el apóstol Pablo, escribiendo en esta carta,
dice en este texto, versículo 7, no se dejen engañar. Parece que había algunos que no estaban precisamente entendiendo y creyendo que lo que se siembra se cosecha. Porque el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Es que algo evidentemente estaba sucediendo en la iglesia allí en ese tiempo. Y parece que había gente que no estaba procediendo bien y que pensaría que la retribución por lo que hacía iba a ser el bien. Y la ley establecida por Dios, tanto en lo que es físico y material, como cuando hablamos de sembrar algo en la tierra y vamos a cosechar de lo que sembramos, es exactamente igual en el ámbito espiritual. Por eso el apóstol dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios es amor. En ese amor de Dios también está la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Por esa justicia de Dios, ninguno de los que estamos escuchando esta palabra merecíamos entrar en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros estamos dentro de ese todo. ¿Sabía usted? Algunos se piensa que está fuera de ese todo, que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, que no lo hace incluso en la actualidad. Dios dice, por cuanto todos, y en ese todo estamos incluidos nosotros también. Por eso Dios tuvo que hacer algo, porque en su justicia nosotros no podríamos nunca heredar la vida eterna y entrar a la presencia de Dios. Y Dios lo hizo precisamente para que podamos hoy presentarnos delante de Él como hijos redimidos por la sangre de Cristo, hechos hijos de Dios, y entonces ahora fuimos justificados pues por la fe, por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios nos dice en esta palabra, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y entonces ahí viene este párrafo. Siempre se cosecha lo que se siembra. La versión Reina Valera, la traducción Reina Valera dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y es una ley que Dios estableció. Entonces la pregunta es, hoy, ¿cómo viene tu cosecha? ¿Cómo viene tu cosecha? ¿Viene buena? ¿Viene mal? ¿Qué estás cosechando? Porque todos estamos sembrando en esta vida. En nuestra vida vamos sembrando. Y acá Dios dice, cuidado, cuidado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Para sembrar hay que trabajar, ¿verdad? Hay que esforzarse. Sin esfuerzo, el labrador dice que el labrador, para alcanzar, ver el fruto, tiene que trabajar primero. Hay un texto que habla de eso en 2 Timoteo 2:6 que dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Ahora yo le pregunto, ¿usted vio alguna vez a alguna persona que quiere disfrutar de los frutos que otro trabajó para obtenerlos? ¿Vio a alguien? ¿Conoce a alguien? En nuestro tiempo y aquí en nuestro país, porque estamos en Argentina, hay mucha gente en esa condición. Trabaja otro y yo quiero disfrutar de los frutos. Pero sabe que no es así como el Señor enseña. Fíjese usted una cosa, ¿no? El Señor dice, el que no trabaja, y no se enoje conmigo,
Lo dice Dios en su palabra. El que no trabaja, que tampoco coma. Wow. ¿Es malo Dios por esto? No. Dice que el labrador, para disfrutar el fruto, tiene que trabajar primero. Y luego en otro párrafo, en otro lugar de las Escrituras, encontramos esta palabra que muchos ignoran tal vez. El que no trabaja, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque la comida y el alimento provienen de algo que Dios estableció. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso significa esfuerzo, significa trabajo. Por eso el Señor enseñó, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, si no trabajas, pues tampoco comas. Eso es la justicia de Dios. Cuando nosotros leemos esto decimos, wow, entonces ¿qué pasa? Porque hay gente a la que le gusta participar del fruto, pero no quiere trabajar, quiere disfrutar del fruto de otros. Otros trabajaron y entonces que a mí me den. Y eso va contra lo que Dios enseña en su palabra. Y ningún hijo de Dios puede involucrarse en esas cosas. Ninguno, nadie, porque somos hijos de Dios y guardamos la palabra de Dios. Amén. ¿Están ahí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿quién dice el Señor que debe participar de sus frutos? El que trabaja. El que siembra. Ahora, el asunto es que sembramos. Porque eso que sembramos es lo que nosotros vamos a participar de la cosecha. Hay un viejo refrán, y no empiece a buscar en su Biblia ahora dónde está, este es un refrán, que dice así: siembra vientos y cosecharás tempestad. Es un refrán que se está refiriendo a algo específico, que si siembras viento, pues vas a cosechar tempestad. Y esto está hablando también precisamente de lo que Dios ya dejó escrito en su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Quiere decir que se puede sembrar algo bueno, pero se puede sembrar algo malo también. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque si siembras cosas malas, ¿qué vas a cosechar? Cosas malas. No podemos pretender cosechar cosas buenas. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Si siembras rencor, vas a cosechar rencor. Si siembras chisme, vas a cosechar chisme. Es una ley establecida por Dios. Si hablas mal de los demás, van a hablar mal de ti también. ¿Por qué? Porque lo que se siembra, se cosecha. Dice la palabra del Señor, no nos olvidemos que nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Ahora, eso es exactamente lo mismo que decir que vivir sembrando todas estas cosas es vivir bajo maldición. Porque si sembramos cosas malas, cosechamos algo malo. Es vivir bajo maldición. ¿Y quién quiere vivir bajo maldición? Nadie. Yo no quiero vivir bajo maldición. Pero hay personas que no se dan cuenta que por lo que están sembrando precisamente, le vienen cosechas en su vida y después dicen, ay, no sé por qué pasa esto, no sé por qué pasa aquello otro. ¿Por qué? Porque lo que se siembra, se cosecha. En una oportunidad, hace ya algunos años atrás, estamos en el año 25, ¿verdad? 2025. O sea que transcurrieron 25 años ya de este siglo.
Yo tengo un poquito más de 25 años, o sea que esto que le voy a contar sucedió el siglo pasado. ¿Sí? Algunos se ríen como si fueran... Hay muchos del siglo pasado acá. Cuando yo tenía un poco más de 25 años, pero era el siglo pasado, porque ya 25 años están pasando recién de este siglo. Estábamos en una situación bastante complicada. Yo no vivía en Buenos Aires. Mi esposa y mis hijos habían quedado aquí, pero yo me había ido a la costa y estaba tratando de buscar un trabajo y recursos, ingresos para la familia. Y la situación era muy difícil. No era fácil. Pero Dios nunca nos hizo faltar. Jamás faltó un plato de comida en nuestra mesa. Jamás faltó el calzado y la ropa. Nunca. La palabra de Dios es fiel. Pero en ese tiempo yo estaba allí viviendo en la casa de mis tíos, en San Bernardo. Y un día quise hacer un retiro, un ayuno y retirarme a un bosque de pinos que había a unos kilómetros de ahí. Entonces me fui en una camioneta para ir a ese lugar, para estar en la soledad tranquilo y estar orando durante el día, presentando a Dios mi necesidad y pidiéndole al Señor que me ayudara. Cuando iba, camino de tierra y arena, porque es la costa, en el camino veo que había gente a un costado del camino pidiendo que parara, haciendo señas, iban ellos caminando, y entonces me detuve y me preguntaron si los podía acercar a un lugar que era como un camping, algo que había más adelante, porque ellos se iban a reunir ese día para tener un día de esparcimiento, y eran varias personas. Era una camioneta, entonces le dije, sí, suban, yo los acerco, no hay problema, yo los hago llegar. Y seguimos, porque me quedaba de camino, de paso, en la misma dirección, la misma calle que yo iba. Y entonces llegamos al lugar y ellos bajaron, agradecieron, todo, quedaron allí. Yo seguí más adelante para llegar a ese bosque. Y cuando llego al bosque, avanzo y no me di cuenta que allí había arena floja. Era como un médano. Y cuando quise avanzar, las ruedas de la camioneta se enterraron en la arena y no iba ni para adelante más ni para atrás. No podía salir de esa condición. Y traté de maniobrar y despacio, pero no había manera. La arena estaba seca, entonces las ruedas no podían afirmarse y no había manera de salir de ese lugar. Y yo dije, ¿cómo hago, Señor, ahora? Porque ahora mi mente se distrajo. Ve cuando suceden cosas y la mente se distrae ya, ¿no? Lo que yo quería, mi propósito era llegar allí, parar la camioneta, entrar en el bosque a unos pasos tal vez, quedarme allí con el Señor, orando, buscando el rostro del Señor. Pero resulta que ahora yo estaba empantanado allí, tenía que salir, porque en algún momento tenía que volver. Y estaba muy lejos de la casa. Pero luchaba y no había maneras, no había manera. Entonces dije, voy a volver caminando a donde estaba esta gente porque ellos también tenían un jeep. Me pidieron a mí que los ayude porque en el jeep no entraban todos. Entonces digo, le voy a pedir si me dan una mano para poder enganchar la camioneta del lugar firme, tirar y sacarme de ahí. Y caminé de regreso allí, llegué al lugar, me acerqué y dije, mire, ¿qué tal? Tengo un problema. Me quedé empantanado. No puedo salir, estoy con la camioneta y la persona que me atendió me dijo, bueno, pero nosotros no lo podemos ayudar. Y yo le digo, pero ¿no será que podrán con el jeep tirar y sacarme? Es un rato. No, dice, no podemos. Guapa. Volví caminando nuevamente hasta la camioneta, orando para que el Señor me ayude. Ahora la oración no era, Señor, ayúdame, envía provisión, envía un trabajo. Señor, sácame de aquí.
¿Cómo salgo de acá? Tengo que volver a la casa. Y estaba allí en eso, y pasó el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo. Sucedió algo más que no se los voy a contar ahora, pero yo creo que fue algo, bueno, no los voy a dejar con la intriga, con la incógnita. Pero Dios hizo algo ahí. Pero pasó el tiempo y pasó el tiempo, y de pronto veo que viene el ship. Y entonces llega hasta donde estaba firme, se queda ahí, y se baja un hombre. Y dice, pero ¿cómo? Dice, le dijeron que no. ¿Cómo no lo vamos a ayudar? Usted fue tan amable, nos cargó a la gente hasta que llegamos acá. ¿Cómo no lo vamos a ayudar? Y ahí entonces ellos engancharon la camioneta, tiraron con el chip de la camioneta y la sacaron. Y en este ejemplo tan sencillo, que es un testimonio de cosas que sucedieron en mi vida y cómo Dios se ocupó de ayudarme en el medio de la nada, porque entendamos esto, ¿el Señor sabía que yo me iba a quedar empantanado o no? Claro que sabía. Él sabía ya, Él sabe todo lo que va a pasar. Y el Señor tenía una enseñanza para darme. Y al principio parecía que las cosas no iban a tener solución, pero lo que sembramos, cosechamos. Y lo que este hombre dijo cuando llegó fue, ¿cómo no lo vamos a ayudar si usted nos ayudó cuando veníamos a traer la gente para que no caminara? Y entonces sacaron la camioneta. Es una ley establecida por Dios. Lo que se siembra, se cosecha, no hay manera. Ahora, si usted quiere vivir bajo maldición, pues entonces siembre odio, siembre rencor, siembre chisme, hable mal de los demás y va a ver que la cosecha va a ser eso que usted está sembrando. No hay otra manera, está establecido, es una ley que Dios estableció, la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Ahora, si usted quiere cosechar trigo, ¿qué tiene que sembrar? Trigo. Entonces, si usted siembra trigo, cosecha trigo. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted quiere cosechar respeto, ¿qué tiene que cosechar, que sembrar? Respeto. Si usted quiere cosechar lealtad, ¿qué tiene que sembrar? Lealtad. Y si usted quiere cosechar amistad, ¿qué tiene que sembrar? Amistad. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Dios lo estableció. Lo que se siembra siempre se cosecha. Se cosecha lo que se siembra. No hay otra manera. Y sembrar requiere esfuerzo. Y ahora veamos esto que el Señor nos enseñó. Requiere esfuerzo. Cuando a usted lo maldicen, ¿qué hace? Le cuento a los que están mirando que acá hay un silencio. Todos me miran a mí, pero nadie responde. No, yo no le pregunto lo que hay que hacer. Yo le pregunto lo que hace. Chan, 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 chan. Dice la palabra del Señor en Lucas 6, 28. Bendigan a quienes los maldicen. Por eso yo le pregunté, ¿usted qué hace? No lo que hay que hacer, lo que hace, lo que hacemos. Bendecir al que maldice. ¿Es cuesta un esfuerzo o no es un esfuerzo eso? Sembrar bendición cuando a uno lo están maldiciendo, lo están insultando tal vez. Y hay que bendecirlo. Hay que bendecirlo. ¿Qué más dice el Señor? Oren
por aquellos que los lastiman. Si alguien te lastima, si alguien te hace algo que te daña, si alguien te hace algo que te hace sentir mal, el Señor Jesucristo dice: ora por el que te lastima. Ora por ese que te está haciendo daño. Y la enseñanza del Señor tiene toda la autoridad del Señor, porque Él nos enseñó con su ejemplo. Aun cuando Él estaba en la cruz, hizo una oración pidiéndole al Padre: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y lo estaban torturando, lo estaban maltratando, lo estaban matando. Sin embargo, el Señor oró: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y este es el mayor ejemplo que el Señor nos dejó de una siembra con buena cosecha. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20, se lo voy a leer. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Me detengo un instante allí. ¿Que se encargue quién? No. Leamos bien. ¿Que se encargue quién? La justa ira de Dios. Cuidado, porque Dios se aira también contra los perversos. Pero Dios es amor, pastor. Ajá. Pero Dios detesta. Lean su Biblia y vea. Dios es justo, Dios es santo. Y también se aira, y Él ha mostrado su ira. Muchas veces lo va a encontrar en la Biblia reflejado. Lea usted la palabra de Dios. Lea usted allí en el Antiguo Testamento cuántas veces Dios se airó por la desobediencia del pueblo, por los enemigos que venían contra el pueblo de Israel. Entonces acá nos dice la palabra de Dios: nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pero ahí también tenemos algo importante: la justa ira de Dios. Dios no deja de ser justo cuando se aira. No es como los hombres. Los hombres buscan venganza, pero no con justicia. Buscan venganza para hacer daño al que les hizo daño, para hacer sufrir al que les hizo algo que los puso mal o que los entristeció o que los lastimó. Pero acá dice: dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué hay que hacer? Darles de comer al enemigo, a ese que habló mal de mí, a ese que me criticó. Yo me enteré que me anduvo criticando por ahí. Y resulta que ahora tiene hambre. Y dice el Señor que le tengo que dar de comer. ¿Qué tenemos que hacer? Darle de comer. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Si tienen sed, dales de beber. ¿A quién? ¿A quién hay que darle de beber? Tu enemigo, dice. Tu enemigo. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Sabe lo que significa hoy que alguien te haga daño y tú lo bendices? Y por ahí te enteras que tiene hambre y te apareces en la puerta de la casa con una bolsa con alimentos y le dices: me enteré que tenías hambre y acá te traigo comida. Él sabe lo que hizo. Esa persona sabe que obró mal. Sin embargo, allí están los hijos de Dios.
poniendo por obra lo que el Señor nos enseñó, dejando todo en las manos del Señor para que Él se ocupe. Pero nosotros tenemos que darle comida si tiene hambre, tenemos que darle de beber si tiene sed. Y esto va a hacer algo. Dice otra traducción, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sabe qué? Y acá lo aclara, ¿no es cierto? Acá lo da más detallado. Carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Por qué habla de encendido? ¿Cómo se pone una persona cuando le da vergüenza? Colorada. Qué interesante esto. ¿Vio alguna persona, está hablando usted con usted y está hablando cosas que no son ciertas? Y se pone colorada. El mismo organismo está demostrando que hay algo que no anda bien ahí. Y si se avergüenza, la persona vergonzosa, se avergüenza, colorado, toda la cara colorada. Es una reacción. Y esa reacción es física, pero también es espiritual. Por eso dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Ahora, entiende esto. Si hoy tú y yo somos hijos de Dios, es por el fruto, somos fruto de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Te voy a leer un texto que habla de esto. Hebreos 12:2 nos habla ese texto tan precioso que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mira por qué. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y cuál es ese gozo puesto delante de él por el cual sufrió la cruz? ¿Sabes cuál fue ese gozo? Él estaba sembrando con mucho esfuerzo lo que Jesús sufrió. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy seamos salvos y seamos hechos hijos de Dios. Ese era el gozo por el cual Él sufrió y soportó todo lo que soportó, para que esa cosecha seamos tú y yo. Nosotros somos cosecha de lo que Jesucristo sembró con amor por nosotros, con sufrimiento, con dolor, pero por ese gozo dice que hoy nosotros somos salvos y reconciliados con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo? Él pagó un precio muy alto para que tú y yo seamos parte de esa cosecha. Un precio muy alto para que tú y yo seamos salvos y hoy podamos tener la plena certeza de que somos hijos de Dios. Como hijos de Dios hemos sido justificados pues por la fe para con Dios. Y la justicia de Dios se manifestó para con nuestras vidas a través de la obra de Cristo Jesús, quien sembró por el gozo de lo que iba a suceder a través de ello. Y Él se ofreció por nosotros. Dice el versículo 10 del texto de Gálatas que estábamos leyendo en el capítulo 6, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hay una prioridad. Siempre que esté a nuestro alcance, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es hacer el bien?
Miren lo que dice un versículo antes, el versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. A su tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. ¿Y en quién tenemos que sembrar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? A todos. Somos diferentes. Esto va contra la mentalidad del mundo. El mundo busca hacer bien. Ay, si alguien me hizo el bien, yo le voy a hacer bien. Pero si alguien me hizo mal, yo le voy a hacer mal. Esa es la mentalidad del mundo. De pagarle al otro, ¿de acuerdo? De tomar venganza por lo que nos hizo, por lo que dijo, por lo que habló de nosotros, por lo que sea. Esa es la ley del mundo. Pero la ley establecida por Dios nos dice, cuidado, cuidado porque lo que siembras vas a cosechar. Cuidado, lo que siembras vas a cosechar. Si vas a sembrar bien, vas a cosechar bien, pero si vas a sembrar mal, vas a cosechar mal. Es una ley establecida por Dios. El Señor lo dice en su palabra. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces no nos olvidemos nunca de esta palabra y que el Señor nos guarde. Y si hemos sembrado mal, que la misericordia de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas diciendo, Señor, he sembrado mal, me arrepiento, te pido que me perdones. Y si se puede revertir eso, pues hágalo. Si tiene que ir a alguien y decirle, mira, perdóname, porque estuve hablando mal de vos. Y eso, ¿sabes qué? Dios me dice en su palabra, Dios me habló el domingo y me dijo que si yo tomo venganza por mí mismo, va contra lo que Él enseña. Él se va a encargar de todo. Y yo sé que hablaste mal de mí. Y entonces yo hablé mal de vos. Pero te pido perdón. Quiero que eso se revierta. No quiero sembrar mal. Quiero sembrar bien. Porque soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y eso es lo que me enseña el Señor. Y no estoy hablando solamente con alguien de la iglesia, porque dice que lo que tenemos que hacer es para todos, especialmente para los de la familia de la fe. Pero esto tiene que ver con todos, tiene que ver con absolutamente todos. Puede ser con familia que no conoce al Señor y que nos ha dañado y que nos vive criticando y nos vive señalando y tal vez hasta insultando. Y entonces nosotros reaccionamos olvidándonos de que somos hijos de Dios. Y cuidado en ese momento, el Espíritu Santo te va a traer a memoria esta palabra. Y entonces, soy un hijo de Dios. En una oportunidad, estábamos en la capital con mi hija y mi nieto mayor, porque le estaban por comprar un trajecito. Se aproximaba una boda y entonces le iban a comprar un traje. Entonces fuimos allá a aquella zona de la capital de Avellaneda y yo estacioné el auto a mitad de cuadra, hice una maniobra a mitad de cuadra. Y cuando ya lo tengo estacionado, veo que alguien enojado me golpea el vidrio, que eso y lo otro, y que no ves que estoy cruzando. Estaba una persona que había estado cruzando mal la calle, por atrás del vehículo, viendo que yo estaba estacionando en la mitad de la calle, o sea, no es un lugar para cruzar. ¿Por dónde hay que cruzar las calles? Por la esquina. Y encima atrás del vehículo. Entonces yo no lo vi en ningún momento hasta que él apareció y reclamando, un muchacho. Y entonces bajo
la ventanilla, porque no entendía bien todavía. Bajo la ventanilla para ver qué quería. ¿Y qué hizo el muchacho? En el medio de la boca. Y me rompió un diente. Y manoteé la palanca para salir y escuché el grito de mi hija. Papá, sos un cristiano. No me olvido nunca de eso. Y eso me volvió a bajar. Y era una realidad. ¿Se dan cuenta? Que yo les preguntaba a ustedes, ¿no es cierto?, ¿qué harían en ciertas circunstancias? Somos todos humanos y a veces el enemigo quiere hacer su trabajo astuto y me estaba sangrando a mí. ¿Por qué? Si yo tenía razón, él el que había cruzado mal. Y se ve que le faltaban algunos patitos fuera de fila tenía porque la manera en que procedía y hablaba, pero me acuerdo, ¿no es cierto? Qué bueno que estaba mi hija ahí para recordarme que era cristiano. Entonces me bajó y bueno, el reclamo, había un policía, llamé a un policía, pero eso aparte después. Pero ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Sí. No somos cristianos solamente aquí dentro de estas cuatro paredes de un auditorio donde venimos a la iglesia. Somos cristianos en casa, somos cristianos en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, que tal vez se burlen de nosotros, o alguno todavía que quiere ocupar el puesto nuestro y hace algunas astucias ahí, algunas argucias, ¿no es cierto?, para serruchar el piso. Y nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, en todo lugar somos hijos de Dios. Y tenemos que cuidar el testimonio, sabiendo que lo que se siembra se cosecha. No se preocupe usted por aquellos que hacen mal. Van a cosechar a su tiempo. Y no se preocupe usted en vengarse. La justicia es de Dios. Y Él en su justa ira se va a encargar y se va a ocupar. Pero nosotros vivamos como hijos de Dios. Nosotros vivamos como cristianos verdaderamente. ¿Por qué llamaron cristianos a los primeros seguidores del Señor? Porque vivían como Cristo. Por eso le dijeron cristiano. Ellos vivían como Cristo, hablaban como Cristo, oraban por los enfermos como Cristo, sanaban los enfermos, predicaban como Cristo predicaba, las enseñanzas de Cristo. Dijeron, estos son cristianos. Pusieron el nombre de cristiano. Pero no es solamente llevar un nombre o un rótulo, soy cristiano. No, 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 no. Dice la Escritura que nosotros somos luz y la luz alumbra. Si nosotros nos descuidamos, opacamos esa luz y las tinieblas no se van a disipar, al contrario, van a ser más densas todavía. Entonces, que el Señor nos ayude a entender y a poner por obra esta palabra. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Inclinen sus rostros quienes están aquí en el auditorio. Aleluya. Gloria a Dios. Y nunca nos olvidemos de que el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sembró su propia vida para que nosotros formáramos parte de esta cosecha preciosa. Somos hijos de Dios porque alguien sembró. Somos hijos de Dios porque aquellos que estuvieron con Él se encargaron de sembrar la palabra de Dios y llegó hasta nuestros días. Por eso yo quiero en esta hora, antes de finalizar, hacer una breve oración. Porque tal vez alguien estuvo sembrando mal y hoy el Señor nos mostró esto. Sembraste mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer con eso que estás sembrando? ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas dejarlo así? ¿Sabes la cosecha que vendrá si lo dejas así? Tal vez alguien pensó en sembrar mal. Alguien te hizo daño y entonces estás pensando en hacer daño también.
No, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no puedes sembrar odio, rencor, no puedes maldecir, no puedes herir. Somos diferentes. Somos cosecha de una siembra que costó un precio muy alto y que nos enseñó con su ejemplo el Señor. Él nos enseñó con su ejemplo y dejó establecida en su palabra cuál debe ser nuestra manera de conducirnos, aún con aquellos que no conocen al Señor y aún con aquellos que conociendo al Señor se equivocan y proceden mal. Y hagamos bien, sobre todo a los de la familia de la fe. Señor, te doy gracias por esta preciosa palabra que tú nos has traído hoy. Y no permita, Señor, que nos dejemos engañar. No lo permitas, Señor. Nadie puede burlarse de tu justicia. Siempre se cosecha lo que se siembra y a veces sembramos mal, Señor. Y entonces vemos los resultados tristes de una cosecha que no es la que hubiéramos querido, pero que es imposible cosechar lo que no se sembró. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sembrar como tú nos enseñaste. Ayúdanos a bendecir. Ayúdanos a ayudar a otros, Señor. Ayúdanos a no pagar mal por mal, sino a pagar bien por mal, que el mundo no lo entiende, pero que tú nos has enseñado y con tu mismo ejemplo, Señor, para que podamos ser de bendición para otras vidas también, pero primeramente para nuestras propias vidas, Señor. Y si hay alguien en esta hora que está arrepentido porque tú le has hablado y se ha dado cuenta que procedió mal y que estuvo sembrando mal, Señor, te pido que tú, si esa persona está clamando por perdón, está reconociéndose delante de ti, que tú lo perdones como solo tú puedes hacerlo y le ayudes, Señor, a salir de esa situación, a salir de esa circunstancia y a que pueda ser revertida también para gloria y honra tuya y para bendición de esa persona, para que las cosas cambien y que a partir de ahora, Señor, pueda comenzar a sembrar bien para tener una buena cosecha en bendición en ti. Bendice a cada uno de los que han escuchado esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios, en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.